Las manos de la doctora estaban temblando. La vi mirar fijamente mi expediente, no la pantalla de la ecografía donde el latido de mi bebé parpadeaba en blanco y negro. No, estaba mirando los papeles, el nombre de mi esposo impreso con letras ordenadas en la parte superior de la página. Luego apagó el monitor. Lo apagó en mitad del examen como si alguien hubiera desenchufado toda mi vida. Señora Mercer, dijo, y su voz apenas era un susurro. Necesito hablar con usted en privado ahora mismo. Me llevó a su despacho, cerró la puerta, la cerró con llave. Pensé que algo iba mal con el bebé. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. No podía respirar. No podía pensar. Entonces dijo las palabras que hicieron que mi mundo se derrumbara. Necesita dejar a su marido hoy, antes de volver a casa. Busque primero a un abogado de divorcios. Me reí. De verdad me reí en voz alta. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a tener un bebé juntos. Somos felices. No lo entiendo. Ese es exactamente el problema. Su rostro estaba blanco como el papel. Lo que estoy a punto de mostrarle cambiará todo lo que cree saber sobre su matrimonio. Pero déjeme empezar desde el principio, porque necesita entender cómo terminé en ese despacho con 4 meses de embarazo, descubriendo que toda mi vida estaba construida sobre mentiras contadas por el hombre que duerme a mi lado cada noche. Me llamo Daphne Wilson. Tengo 32 años. Trabajo como directora de marketing en una firma boutique en Connecticut y provengo de lo que la gente llama, con educación, dinero antiguo. Mi abuela Eleanor falleció hace 5 años y me dejó su patrimonio, alrededor de $2.300.000 en un fideicomiso, además de la histórica casa de la familia Wilson donde 5 generaciones de mujeres habían vivido, amado y criado a sus hijos. Nunca lo presumí. Trabajé duro en mi propia carrera. Conducía un Subaru de 10 años y compraba mi café en el mismo lugar cada mañana. La herencia era seguridad, no identidad. Pero me convirtió en un objetivo. Solo que aún no lo sabía. Conocí a Grant Mercer hace 4 años en la gala benéfica anual de mi familia. Los Wilson la habían organizado durante décadas. Ese año estaba en la barra intentando escapar de una conversación con un hombre que me había preguntado por mi situación financiera a los 3 minutos de conocerme. Sutil, ¿verdad? Entonces apareció Grant. Alto, cabello oscuro, sonrisa fácil. Me preguntó qué estaba bebiendo. Hizo un chiste sobre la terrible banda de jazz. No mencionó el dinero ni una sola vez. Afirmó ser simplemente un asesor financiero que había recibido una invitación de última hora de un colega. Dijo que no tenía ni idea de quién era la familia Wilson. Mirándolo ahora, esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Un asesor financiero que no investiga a la familia anfitriona de un gran evento benéfico es como un chef que llega a una competición de cocina diciendo, ¿vamos a cocinar hoy? No tenía ni idea. Pero yo estaba cansada de los cazafortunas evidentes. Y allí estaba este hombre encantador preguntándome por mis libros favoritos en lugar de por mi cuenta bancaria. Salimos durante un año. Grant era atento, considerado, recordaba los detalles más pequeños. Insistía en pagar las cenas aunque yo pudiera haber comprado el restaurante entero. Parecía tan auténtico. Mi madre, Vivien, lo vio venir desde el primer momento. Después de conocerlo, me llevó aparte. La sonrisa de ese hombre no le llega a los ojos, dijo. Algo no está bien con él, Daphne. Lo siento. Yo le dije que estaba paranoica, sobreprotectora, incluso celosa. Discutimos por Grant constantemente. Finalmente dejamos de hablar. 2 años de casi silencio entre la mujer que me crió y yo. Mensajes de cumpleaños y nada más. Todo porque elegí creerle a mi marido antes que a mi propia madre. Aviso de spoiler, mamá tenía razón. Y ha estado esperando pacientemente para decir te lo dije. A estas alturas se lo ha ganado. Grant y yo nos casamos después de un año de relación. Una ceremonia preciosa en la finca de mi abuela. Lloró durante sus votos, lágrimas rodando por su rostro mientras prometía amarme y protegerme para siempre. Mirándolo ahora, probablemente fueron las lágrimas más sinceras que derramó. No de alegría,
sino de alivio. Su plan a largo plazo por fin estaba dando frutos. Después de 2 años intentando tener un bebé de forma natural, acudimos a un especialista en fertilidad. El diagnóstico nos golpeó como un camión. Grant tenía infertilidad masculina severa. Su recuento de espermatozoides era casi inexistente y los pocos que tenía apenas se movían. La concepción natural era prácticamente imposible. Grant parecía devastado. Lloró en el coche durante 20 minutos. Se disculpó una y otra vez como si fuera un fracaso personal. Yo lo consolé, le dije que lo resolveríamos juntos. De eso se trataba el matrimonio. Lo que no sabía era que Grant no lloraba por tristeza. Lloraba porque su plan acababa de complicarse considerablemente. Toda esa emoción era el recalculando, no lamentándose. Decidimos hacer fecundación in vitro con un procedimiento especializado llamado ICSI, en el que los médicos inyectan un solo espermatozoide directamente en el óvulo. Nuestra mejor opción. Grant insistió en investigar las clínicas él mismo. Encontró una que dijo que era perfecta. Se encargó de todo el papeleo. En ese momento pensé que estaba siendo solidario porque yo estaba emocionalmente agotada. El primer ciclo falló. Devastador. No pude levantarme de la cama durante 3 días. Grant me sostuvo, susurró palabras de ánimo, prometió que lo intentaríamos de nuevo. El segundo ciclo, hace 7 meses, funcionó. Prueba de embarazo positiva. 2 líneas rosas que lo cambiaron todo. Lloré de felicidad. Grant me abrazó, ya hablando de colores para la habitación del bebé y nombres y el futuro que siempre había soñado. Luego, casualmente, mencionó que debería actualizar mi testamento ahora que éramos una familia. Me pareció dulce, práctico, el tipo de cosa en la que piensa un buen esposo. No tenía ni idea de que ya estaba contando el dinero de mi abuela como suyo. Todo parecía perfecto. El marido amoroso, el bebé en camino, la vida que soñaba desde que era una niña jugando con muñecas en el jardín de mi abuela. No tenía idea de que en solo 3 meses una desconocida con las manos temblorosas me mostraría documentos que reducirían mi vida perfecta a cenizas. Y no tenía idea de que el incendio lo había provocado el hombre que duerme a mi lado cada noche. 4 meses de embarazo y algo había cambiado en mi matrimonio. Pequeñas cosas al principio, de esas que notas pero justificas porque la alternativa es demasiado dolorosa. Grant empezó a dejar el teléfono boca abajo en cualquier superficie. Nueva contraseña que yo no conocía. Salía a atender llamadas, volvía diciendo que era trabajo y cambiaba de tema antes de que pudiera preguntar. Decía que estaba reestructurando carteras de clientes durante llamadas nocturnas a las 11 de la noche de un sábado. No soy experta en finanzas, pero estoy bastante segura de que la bolsa descansa los fines de semana, a menos que Grant tuviera clientes secretos en Tokio, cosa que no era así. Algo más estaba pasando. Las noches largas en la oficina se multiplicaron. 3 veces por semana, a veces 4. No volvía hasta la medianoche. Es asesor financiero, no cirujano de urgencias. ¿Qué podría requerir ese horario? Encontré recibos. Un restaurante en el centro al que yo nunca había ido. $280 por cena para 2. Un hotel en la ciudad, a 40 minutos de nuestra casa. ¿Por qué mi marido necesitaría una habitación de hotel tan cerca de casa? Cuando le pregunté, Grant tenía respuesta para todo. Respuestas suaves, ensayadas, que llegaban un poco demasiado rápido. Cena con cliente, networking importante. El hotel era por una conferencia que terminó tarde y era más lógico quedarse que conducir agotado. Y cuando insistía más, cuando hacía más preguntas, su tono cambiaba. Daphne, estás paranoica. Son las hormonas. Mi madre me advirtió sobre esto. Las mujeres se vuelven irracionales durante el embarazo. No te conviertas en una de esas esposas. Me sentía avergonzada por siquiera preguntar. Así de bueno era manipulando. Hizo que yo me disculpara por cuestionarlo. La presión financiera se intensificó al mismo tiempo. Las peticiones de dinero de Grant se volvieron más frecuentes, más urgentes, más creativas. ¿Deberíamos añadirme a tu fideicomiso y si pasa algo durante el parto?
Necesito poder acceder a fondos para el bebé. Es práctico. Un poder notarial es sentido común. Todas las parejas casadas lo hacen, a menos que no confíes en mí. La casa de tu abuela es demasiado grande para nosotros. Deberíamos venderla. Invertir bien el dinero. Sé exactamente qué fondos maximizarían nuestros rendimientos. El hombre quería que vendiera la casa de mi abuela y que él invirtiera el dinero. El mismo hombre que insistía en que necesitábamos 3 plataformas de streaming distintas porque no recordaba en cuál estaban sus series. Y a ese debía confiarle más de $2 millones. Claro que no. Cuando dije que no, con cuidado y suavidad, la calidez de Grant se evaporó. Se volvió frío, distante. Empezó a dormir en el borde más lejano de la cama, diciendo que yo me movía demasiado ahora que estaba embarazada. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Sacaba el tema del fideicomiso que yo me negaba a modificar. Me aplicaba la ley del silencio durante días. Su silencio duraba exactamente hasta que tenía hambre. Curioso cómo funcionaba eso. Al parecer, sus principios tenían fecha de caducidad, y esa fecha era el estómago vacío. Apenas me tocaba. Culpaba a mi cuerpo cambiante. Decía que no quería hacerle daño al bebé. Sonaba considerado en la superficie. Se sentía como rechazo en mis huesos. Intenté hablarlo. Dijo que estaba necesitada, hormonal, difícil. Empecé a preguntarme si el problema era yo. Una noche me desperté a las 2 de la madrugada y Grant no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, encorvado sobre el teléfono, hablando en voz baja. Me quedé en el pasillo escuchando. Ya casi es el momento, decía. Para la primavera todo estará resuelto. Solo hay que esperar hasta. Entonces me vio y colgó de inmediato. Emergencia de trabajo, dijo. Vuelve a dormir, cariño. No pregunté quién tiene emergencias laborales a las 2 de la madrugada sobre cosas que se resolverán en primavera. Estaba demasiado cansada, demasiado embarazada, demasiado desesperada por creer que mi matrimonio seguía bien. Mi mejor amiga, Tara, vino a almorzar la semana siguiente. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me escuchó poner excusa tras excusa por Grant, su estrés, su presión laboral, su ajuste a convertirse en padre. Finalmente dejó el tenedor y me miró con esos ojos que me conocen desde la universidad. Duff, escúchate, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? No respondí. ¿Cuándo fue la última vez que Grant se alegró de verte, no fingiendo alegría, no actuando para los demás, sino genuinamente feliz de que entraras por la puerta? Tampoco pude responder. Confía en tu instinto, dijo Tara. Algo va mal aquí. Le dije que estaba siendo dramática, pero esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en el teléfono de Grant, siempre boca abajo, sus noches largas, su obsesión repentina por acceder a mi dinero. La forma en que a veces me miraba cuando creía que no lo veía, como si yo fuera un problema matemático que resolver, no una persona a la que amar. 4 meses de embarazo, cita regular para una ecografía. Mi médico habitual estaba de vacaciones, así que me asignaron a una colega, la doctora Claire Brennan. Fui sola. Grant tenía una reunión con un cliente que no podía perderse bajo ningún concepto. Cita estándar, nada especial. Me recosté en la camilla, gel frío en el vientre, esperando ver a mi bebé moverse en la pantalla como siempre. La doctora Brennan era amable y profesional. Habló un poco mientras preparaba el equipo, preguntó cómo me sentía, si el bebé se movía mucho, las preguntas normales. Luego abrió mi expediente, miró los papeles y su rostro cambió. Miró el nombre de mi marido, me miró a mí, volvió al nombre. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Dejó la sonda de la ecografía, se inclinó y apagó el monitor por completo. Señora Mercer, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, necesito hablar con usted en privado ahora mismo. Pensé que algo iba mal con el bebé. Todos los peores escenarios inundaron mi mente en 3 segundos exactos. Me llevó a su despacho, cerró la puerta, la cerró con llave y entonces dijo las palabras que abrieron mi mundo en 2. Sé lo que hizo su marido y tengo pruebas. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio.
Sus manos seguían temblando al abrirla. Mi hermana menor trabaja en su clínica de fertilidad, dijo. Hace 3 semanas vino a verme llorando. Me contó todo. Cuando vi el nombre de su marido en su expediente hace un momento, lo reconocí de inmediato. La doctora Brennan respiró hondo. Señora Mercer, lo siento mucho. Pero necesita ver esto antes de volver a casa, antes de que él sepa que usted lo sabe. Abrió la carpeta sobre el escritorio entre nosotras y todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi embarazo y el hombre al que amaba se convirtió en ceniza ante mis ojos. La hermana menor de la doctora Claire Brennan, Mali, trabajaba como enfermera en la clínica de fertilidad, la misma clínica que mi marido había investigado con tanto cuidado para nuestro tratamiento de fecundación in vitro, la clínica que insistió en que era perfecta para nosotros. Ahora entendía por qué había sido tan específico con esa elección. Claire me explicó todo, con la voz firme aunque las manos no lo estaban. 3 semanas antes, Mali había llegado al apartamento de Claire cerca de la medianoche. Lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. No dormía. Había perdido peso. La culpa la estaba devorando desde hacía meses y finalmente no pudo cargarla más. Hace 7 meses, Mali le contó que el marido de una paciente se le había acercado en la clínica. Era encantador, bien vestido, parecía desesperado pero razonable. Dijo que tenía una situación especial que requería discreción. Su esposa no lo sabía, explicó, pero estaban usando esperma de donante para su ciclo de fecundación in vitro. Algún problema genético familiar que no quería cargar sobre ella. Nada siniestro. Solo necesitaba ayuda para mantenerlo en secreto. Pagaría bien por la asistencia. $30.000 para una enfermera que ganaba $52.000 al año, ahogada en préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito. Era imposible rechazarlo. Mali ayudó a intercambiar las muestras. El esperma de Grant, que de todos modos no podía producir un embarazo, fue reemplazado por el de un donante pagado. El embriólogo también estaba involucrado. Grant lo había abordado por separado con otro pago. Entre los dos, el cambio pasó desapercibido. El embriólogo le dijo a Mali que no se preocupara. El marido sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No es asunto nuestro que acuerdos hagan las parejas casadas, pero eso decía él, y a Mali le destrozó por dentro, sobre todo cuando vio en los registros de la clínica que el embarazo había sido un éxito. En algún lugar había una mujer llevando en su vientre a un bebé que creía que era hijo de su marido. Y no lo era. La culpa la destruyó. No podía mirarse al espejo. Se ponía enferma a menudo. Empezó a sufrir ataques de pánico en el trabajo. Hace 3 semanas, por fin se quebró. Se lo contó todo a Claire. Yo estaba sentada en ese despacho escuchando a la doctora Brennan explicar cómo mi marido había gastado $50.000 para tenderme una trampa y hacer parecer que yo le había sido infiel. $50.000. Eso es más de lo que gastó en toda nuestra boda, luna de miel incluida. Supongo que por fin entendí cuáles habían sido siempre sus verdaderas prioridades. Y desde luego no era la barra libre. Pero había más. Mucho más. Claire me expuso el plan completo. El esquema que Grant había ido construyendo, pieza a pieza, durante más de un año. La fase 1 ya estaba terminada. Sobornar al personal de la clínica. Cambiar las muestras de esperma. Asegurarse de que todos guardaran silencio. La fase 2 también estaba completa. Esperar un embarazo exitoso. Interpretar el papel del marido devoto y emocionado por ser padre. Construir la imagen perfecta. La fase 3 estaba prevista para después de que naciera el bebé. Grant iba a hacer que el embriólogo alterara los registros de la clínica. Cambiarían el papeleo para que pareciera que nuestro segundo ciclo de fecundación in vitro había fracasado. Así daría la impresión de que después habíamos concebido de manera natural. La fase 4 era la trampa. Después del parto, Grant planeaba sugerir una prueba de ADN. Lo presentaría como algo dulce y sentimental, una prueba de paternidad para colgar en la habitación del bebé, una celebración de nuestra familia. Y la fase 5 era el golpe final. Cuando la prueba de ADN demostrara que él no era el padre biológico,
Y cuando los registros médicos mostraran que habíamos concebido de forma natural, tendría toda la evidencia que necesitaba. Su esposa le había sido infiel. El bebé no era suyo. Él era la víctima. Nuestro acuerdo prenupcial tenía una cláusula de infidelidad. Esto es común en familias con dinero. Protege los bienes. Si uno de los cónyuges engaña, debe pagar al otro $500.000 como penalización. Además, el infiel pierde cualquier derecho sobre la propiedad del otro. Y además, el cónyuge perjudicado puede demandar por daños emocionales adicionales. El plan final de Grant era clarísimo. Se marcharía con, como mínimo, $500,000. Destruiría mi reputación. Probablemente sacaría más en una demanda. Y yo estaría tan destrozada, tan confundida, tan desesperada por proteger a mi hijo, que no habría luchado con eficacia. Contaba con que mi vergüenza me volviera dócil. Casi lo consigue. La doctora Brennan sacó más documentos de la carpeta. Mali lo había guardado todo. Los registros originales de las muestras que demostraban el cambio, el número de identificación del donante, registros de pagos que podían rastrearse hasta cuentas controladas por Grant. Incluso había correos entre Grant y el embriólogo. Creían que eran listos, usando cuentas personales y lenguaje ambiguo. Pero había suficiente, más que suficiente. Mali también localizó al donante. Se llamaba Derek Sykes. Un estudiante de posgrado de 28 años al que le pagaron $15,000 en efectivo. Una donación de esperma normal paga quizá $100, a veces 200. 15.000 debió haber sido una señal de alarma enorme, pero los préstamos estudiantiles no se pagan solos. A Derek le dijeron que era un acuerdo privado para una pareja que quería discreción extra. No tenía ni idea de que estaba metido en un fraude. Cuando lo supo, se puso furioso y estuvo dispuesto a colaborar. Había una cosa más, dijo Claire con cuidado. Algo que había descubierto con su propia investigación. Grant Mercer tenía $180,000 en deudas de juego. Llevaba años apostando. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes a casinos, viajes que me decía que eran conferencias de trabajo, todo mientras fingía ser un asesor financiero responsable con la vida perfectamente en orden. Y el dinero de los sobornos, los $50,000 que pagó para corromper mi fecundación in vitro y hacerme pasar por adúltera, lo había malversado de sus propios clientes, pequeñas cantidades con el tiempo, cuidadosamente escondidas en la contabilidad. Su empresa aún no lo sabía. Grant no solo intentaba robar mi herencia. Era un hombre que se estaba ahogando, agarrándose a cualquier cosa que tuviera cerca. Sus deudas de juego lo estaban aplastando. Y la gente a la que les debía dinero no eran banqueros pacientes. Eran el tipo de personas que no presentan demandas cuando no pagas. Son el tipo de personas que se vuelven muy creativas si te retrasas. Yo se suponía que era su salvavidas. El dinero de mi abuela se suponía que iba a salvarlo, y él estaba dispuesto a destruirme por completo para conseguirlo. Me quedé en ese despacho durante mucho tiempo. Los papeles extendidos frente a mí, la verdad quemándome el pecho. Primero llegó el shock, un shock frío, paralizante. Luego la incredulidad. Leía los documentos una y otra vez, buscando algún error, algún malentendido que hiciera que todo volviera a estar bien. Luego las piezas empezaron a encajar. Las noches largas, las llamadas secretas, su obsesión con acceder a mi dinero, su atención cuidadosa y calculada cuando salíamos. Me había investigado antes incluso de conocerme. La gala benéfica donde supuestamente nos chocamos por casualidad no fue ningún accidente. Él sabía exactamente quién era yo y cuánto valía antes de decirme hola. Y la forma en que lloró en nuestra boda, esas lágrimas que yo creí de felicidad, eran lágrimas de alivio. Su estafa a largo plazo por fin estaba dando resultado. Y mi madre, Vivien, a la que yo había apartado durante 2 años, a la que llamé paranoica, celosa, sobreprotectora, ella lo vio en 5 minutos. Su sonrisa no le llega a los ojos. Intentó advertirme. Yo lo elegí a él por encima de ella. Pensé en llorar. Pensé en gritar. Pensé en conducir a casa y enfrentarlo, tirarle esos papeles a la cara,
verlo retorcerse buscando una explicación. Pero entonces pasó otra cosa. Algo frío se asentó en mi estómago. Algo afilado, enfocado y completamente sereno. Él creía que yo era tonta. Había construido todo ese plan asumiendo que yo me derrumbaría. Que cuando su trampa se cerrara, yo estaría tan devastada por la prueba de mi infidelidad que le daría lo que quisiera con tal de que se detuviera. Creía que yo era débil. Creía que era ingenua. Creía que era una presa fácil. No tenía ni idea con quién se había casado. Miré a la doctora Brennan. Él no sabe que yo lo sé. No, mi hermana no se lo ha dicho a nadie más. Y yo solo conecté su caso en el momento en que vi su expediente hoy. Bien. Reuní los documentos con cuidado. Necesito copias de todo. Y necesito que me ponga en contacto con Mali directamente. ¿Qué va a hacer? Me levanté. Puse una mano sobre mi vientre, sobre el bebé que era completamente inocente en todo esto. Un hijo que no eligió su biología. Un hijo al que yo ya amaba, sin importar pruebas de ADN, números de donante ni toda la fealdad que giraba alrededor de su existencia. Mi marido cree que ha estado jugando al ajedrez, dije. Cree que va 3 movimientos por delante. Cree que ya ganó. Enderecé los hombros. Está a punto de descubrir que yo ya le di la vuelta al tablero. Conduje de regreso a casa desde esa cita con el rostro cuidadosamente neutral, las manos firmes en el volante, la respiración pareja, por si acaso. Grant había instalado cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa 2 años antes. En su momento dijo que era por protección. Ahora me pregunté si era vigilancia, si miraba las grabaciones, si rastreaba mis expresiones y mis movimientos buscando cualquier señal de que yo sospechaba algo. Así que no le di nada. Me estaba esperando cuando llegué, de pie en la cocina con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza, 2 años demasiado tarde. ¿Cómo fue la cita?, preguntó. ¿Está bien el bebé? Yo le devolví la sonrisa, me acerqué y lo abracé. Le mostré la foto de la ecografía que la doctora Brennan había impreso antes de que todo cambiara. Perfecto, dije. Todo está absolutamente perfecto. Me merecía un Oscar por esa actuación. Le sonreí durante la cena mientras calculaba mentalmente cuánto le pondrían de fianza. Le pregunté por su día imaginándolo con un mono naranja. Incluso me reí con su broma sobre nombres de bebé. No tenía ninguna gracia. Pero me comprometí con el papel como si mi vida dependiera de ello, porque, de algún modo, sí dependía. Me disculpé por haber estado paranoica últimamente. Lo culpé a las hormonas. Usé exactamente la misma excusa que él me había lanzado durante meses. Todo su cuerpo se relajó al oírlo. La tensión de sus hombros se derritió. Creyó que seguía ganando. Creyó que su plan seguía en marcha. Esa noche durmió profundamente a mi lado. Yo me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada mirando el techo, planeando su destrucción. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Luego conduje 2 horas hasta otra ciudad, mirando los espejos constantemente para asegurarme de que no me seguían. Paranoia tal vez, pero me la había ganado. Encontré a una investigadora privada llamada Rosalind Weaver, ex detective de policía, 15 años en el cuerpo antes de hacerse privada. Actitud tajante, mirada afilada, el tipo de mujer que lo ha visto todo y no se impresiona por nada. Se lo conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomó notas y, cuando terminé, sonrió como un tiburón que acaba de ver a un nadador sangrando. Su marido cometió muchos errores, dijo. Los hombres arrogantes siempre los cometen. Deme 2 semanas. Tuvo resultados en 10 días. Las deudas de juego de Grant sumaban $180.000. Debía dinero a sitios de apuestas en línea, partidas clandestinas de póker y a unos cuantos prestamistas privados que, desde luego, no presentaban nada al fisco. El tipo de acreedores que se vuelven muy creativos cuando los pagos se atrasan. La malversación quedó confirmada. Aproximadamente $53.000 faltaban en cuentas de clientes de su empresa, desviados durante 18 meses mediante pequeñas transacciones diseñadas para no ser detectadas. Sus jefes aún no lo sabían. Y luego estaba la aventura.
8 meses. Su asistente. Hoteles, cenas románticas, escapadas de fin de semana disfrazadas de viajes de trabajo. Rosalind tenía fotos, mensajes de texto, recibos de tarjeta, toda la patética colección. Su asistente. Claro que era su asistente. Qué poco original. Casi me ofendí por lo cliché. Si vas a destruir tu matrimonio, al menos ponle un poco de creatividad. Tener una aventura con tu asistente es literalmente el capítulo 1 del manual del marido infiel. No es que exista tal manual, pero si existiera, Grant habría subrayado esa página. Rosalind encontró algo más. Este no era el primer intento de Grant de atrapar a una mujer con dinero. Hace 5 años salió con alguien en Boston, Caroline Ashford. Dinero familiar, fondo fiduciario, todo el paquete. Estuvieron juntos 8 meses hasta que ella descubrió irregularidades financieras en una cuenta conjunta que él la había convencido de abrir. Ella lo dejó de inmediato, pero estaba demasiado avergonzada para denunciar. Rosalind la localizó. Caroline estaba más que dispuesta a declarar ahora. Siempre había lamentado dejarlo irse impune. Me reuní con Mal y Brennan en secreto, en una cafetería a 1 hora del pueblo donde nadie reconocería a ninguna de las dos. Tenía un aspecto terrible. Delgada, pálida, ojeras oscuras. La culpa la había estado devorando. Empezó a llorar en cuanto me vio sentarme. Lo siento muchísimo, repetía. Sabía que estaba mal. Yo solo, el dinero, y él era tan convincente, y pensé que quizá de verdad solo intentaba protegerte de algún problema genético. La detuve. Necesito saber una cosa. ¿Está dispuesta a testificar oficialmente, en el expediente? Ella asintió sin dudar. Se lo diré todo. Debí ir a la policía al día siguiente de que pasó. Solo tenía mucho miedo de perder mi licencia, mi trabajo, todo. Pero sí. Lo que necesites, lo diré bajo juramento. La miré durante un largo momento. Esta mujer había ayudado a mi marido a intentar destruirme. Había aceptado $30,000 para participar en un fraude. En cualquier medida, era cómplice. Pero Grant la había manipulado del mismo modo que me manipuló a mí. Encontró su punto débil y lo explotó. Él era el arquitecto. Ella solo fue una herramienta. No tengas miedo nunca más, le dije. Tú no eres la villana de esta historia. Él lo es. El embriólogo, en cuanto supo que Mali estaba colaborando y que había guardado registros, desarrolló una conciencia repentina y muy conveniente. Le dio su propia declaración a Rosalind. Estaba aterrorizado de perder su licencia médica e ir a prisión. Diría lo que necesitáramos para meter a Grant entre rejas. La llamada más difícil que hice fue a mi madre. 2 años de casi silencio. 2 años eligiendo a Grant por encima de ella. Yo lo defendí cuando ella cuestionó sus intenciones. Dejé de invitarla a fiestas. La llamé celosa, paranoica, incapaz de aceptar que yo era feliz, cuando ella tenía razón en todo. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Daphne. Su voz sonaba cautelosa, esperanzada, como si hubiera estado esperando esa llamada durante 2 años, pero no quisiera gafarla. Mamá. Se me quebró la voz al decirlo. Tenías razón en todo sobre él. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Hubo una pausa. Me preparé para él, te lo dije que se había ganado. Para la rabia, el resentimiento, el dolor que yo le había causado al elegir a un estafador por encima de la mujer que me crió. En lugar de eso, dijo, ¿qué necesitas, cariño? No se regodeó. No me recordó cada advertencia que yo ignoré. No señaló que llevaba años intentando decirme la verdad. Solo preguntó cómo podía ayudar. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Mi madre es abogada retirada, especializada en derecho patrimonial durante 30 años antes de dar un paso atrás. En 48 horas me conectó con la mejor abogada de divorcios de Connecticut y con un fiscal penal especializado en casos de fraude. Ese día mi madre me enseñó algo. La gente que de verdad te quiere no necesita tener razón. Solo necesita que tú estés bien.
Yo había pasado 2 años eligiendo a un estafador por encima de la mujer que me crió. Y aún así, cuando la llamé llorando, su primer instinto fue protegerme. Así es como se ve el amor real. Grant nunca lo entendió porque nunca lo había sentido. Mi abogada se llamaba Sandra Kowalski. Medía 1,57, pelo plateado, gafas de lectura siempre apoyadas en la punta de la nariz. Parecía la abuelita dulce de cualquiera. Pero era un tiburón con cardigan. Sandra revisó todo. Los documentos de la clínica, la declaración de Mali, los hallazgos, la evidencia de la aventura, los registros de malversación. Cuando terminó, levantó la vista por encima de las gafas y sonrió. Su marido se enfrenta a cargos de fraude, conspiración y malversación. La cláusula de infidelidad del prenupcial ahora juega a su favor porque es él quien ha estado engañando, y su plan para falsificar registros médicos después del nacimiento. Eso es un delito grave que pensaba cometer. Tenemos evidencia de intención. Coordinó con el fiscal. Mali dio una declaración formal bajo juramento a la policía. El embriólogo cooperó a cambio de cargos reducidos. La empresa de Grant fue alertada discretamente sobre el dinero faltante. Iniciaron su propia investigación y congelaron de inmediato su acceso a cuentas de clientes. Un juez revisó la evidencia, encontró causa probable y emitió una orden de arresto por fraude, conspiración y malversación. Mi abogada lo llamó una formalidad a estas alturas. Yo lo llamé el mejor papel que había visto en toda mi vida. 8,5 por 11 pulgadas de karma puro. 6 semanas después de aquella cita de la ecografía, le sugerí a Grant que hiciéramos una celebración, una fiesta tipo Babymon en la finca de mi abuela. Ambas familias, amigos cercanos, una reunión de tarde en el jardín para celebrar al bebé que llegaría pronto. Sus ojos se iluminaron como la mañana de Navidad. Más testigos para su actuación de marido devoto. Más gente que luego sentiría lástima por él cuando su esposa quedara expuesta como una infiel. Más combustible para la simpatía que pensaba exprimir. Es una idea maravillosa, dijo, besándome la frente de esa manera suave que antes me hacía sentir segura. Déjame ayudarte a planearlo todo. No, le di unas palmaditas en el pecho. Has estado trabajando muchísimo últimamente, todas esas noches hasta tarde en la oficina. Deja que yo me encargue de la fiesta. Tú solo ven y disfrútala. No tenía ni idea de que mi versión de encargarme de todo incluía policías esperando en la casa de invitados, a mi abogada apostada cerca del bar, a Derek Sykes listo para testificar, cada pieza de evidencia organizada en carpetas y a sus propios padres a punto de descubrir quién era realmente su hijo. La fiesta quedó para el sábado. Grant pasó esa mañana en el baño practicando expresiones frente al espejo, ajustándose la corbata, ensayando su sonrisa de futuro padre emocionado. Lo observé por la rendija de la puerta. Este hombre con el que había compartido cama durante 3 años. Este hombre al que le había confiado mi futuro, mi familia, mi corazón. Creía que entraba en el gran logro de su vida. No tenía ni idea de que entraba en su propio funeral. La finca de los Wilson a finales de primavera. Los jardines de mi abuela en plena floración. 50 años de cultivo cuidadoso estallando en color. Carpas blancas en el césped trasero. Champán enfriándose en cubos de plata. Flores en cada mesa. Un cuarteto de cuerda tocando suavemente junto a los rosales. 50 invitados conversando con sus mejores ropas de domingo. Familia, amigos, colegas. Los padres de Grant habían conducido desde Maryland. Tan orgullosos de su hijo exitoso y de su hermosa esposa embarazada. A mi abuela le habría encantado esta fiesta. También habría calado a Grant en 30 segundos. Ya sabes, sabiduría de abuela. La generación mayor tiene un radar para los farsantes que el resto desarrollamos a golpes. Grant estaba en su elemento, moviéndose entre la gente como un político en una recaudación de fondos. Apretón de manos, palmadas en la espalda, esa risa encantadora que había perfeccionado con años de práctica. Su mano encontraba mi vientre para las fotos. Cada vez que alguien sacaba una cámara, allí estaba él, el padre devoto, mirándome con lo que parecía adoración. Era tan bueno fingiendo ser humano que casi me dio pena. Casi.
Esa sensación duró aproximadamente 3 segundos, hasta que recordé los $50.000 que había gastado intentando destruir mi vida. La simpatía se evaporó bastante rápido después de eso. La madre de Grant no paraba de secarse los ojos con un pañuelo. Siempre supe que sería un padre maravilloso, le decía a cualquiera que quisiera escucharla. Un buen chico, un marido tan cariñoso. Su padre caminaba saludando, pecho inflado, orgulloso de la familia que Grant supuestamente estaba construyendo. El legado continuando, el apellido Mercer hacia adelante. Mi propia madre estaba cerca de la mesa de postres, mirando a Grant con la paciencia de un gato observando a un ratón que no sabe que está atrapado. Me encontró la mirada desde el otro lado del césped y alzó un poco su copa de champán. Casi es la hora. Alrededor de las 3, Grant hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Llevaba semanas soltando insinuaciones sobre celebrar la paternidad con una prueba de ADN. Enmarcar los resultados en la habitación del bebé, prueba de su vínculo, tan romántico, tan significativo, tan completamente preparado. En la fiesta lo volvió a sacar, en voz alta, asegurándose de que mucha gente lo oyera. ¿Sabes qué deberíamos hacer, cariño? Me atrajo hacia él, brazo alrededor de mi cintura, actuando para el público. He estado pensando. Compremos uno de esos kits de prueba de ADN. Podemos enmarcar el resultado para la habitación del bebé. Una prueba de que papá y bebé estarán conectados para siempre. ¿No sería especial? Varios invitados hicieron sonidos de ternura. Su madre se secó los ojos otra vez. Yo fingí dudar. Ay, no sé, parece mucho lío. Vamos, será increíble. Incluso podríamos abrir el resultado aquí mismo, ahora mismo. Que sea parte de la celebración. ¿Qué opinan todos? Se escuchó un murmullo de aprobación. Alguien dijo, qué bonito. Alguien más comentó que ojalá su marido fuera así de detallista. Bueno, miré alrededor, interpretando a la esposa tímida. Si a todos les parece buena idea. Grant estaba prácticamente resplandeciendo. Ese era su momento. La trampa que había construido durante más de un año estaba a punto de cerrarse. Ya podía saborear mi dinero, mi humillación, mi destrucción. Solo que no se daba cuenta de quién tenía el cuello dentro de la trampa. En vez de sacar un kit de ADN, caminé hacia la pequeña plataforma que habíamos colocado junto a la fuente, la que era para brindis y discursos. Tomé el micrófono. Grant me sonrió desde entre la gente, copa de champán en la mano. Ya estaba ensayando su cara de shock devastado, practicando las lágrimas que soltaría cuando saliera a la luz la verdad sobre su esposa infiel. Gracias a todos por venir hoy, dije, y mi voz se proyectó por todo el jardín. Esta fiesta se supone que es para celebrar, para la familia, para la verdad. Busqué los ojos de Grant entre la multitud. Mi marido dijo que quería revelar algo especial hoy, así que voy a ayudarle a hacer exactamente eso. Su sonrisa titubeó apenas un segundo, la primera grieta en su actuación. Metí la mano bajo el atril y saqué una carpeta. Hace 3 meses descubrí algo sobre mi marido que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Quiero compartirlo con todos ustedes hoy porque Grant tiene razón. Esto debería tratarse de la verdad. La sonrisa de Grant se quedó congelada. Su copa se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Grant y yo tuvimos problemas de fertilidad. Su diagnóstico significaba que la concepción natural era imposible para nosotros. Así que hicimos fecundación in vitro en una clínica que él eligió. Levanté el primer documento. Estos son los registros de esa clínica. Los registros originales, antes de que nadie tuviera la oportunidad de alterarlos. Dejé que esa palabra quedara suspendida en el aire. Originales. La cara de Grant se quedó pálida. Estos registros muestran que mi marido sobornó a 2 empleados de la clínica para cambiar su muestra de esperma por esperma de donante. Pagó $30.000 a una enfermera. Le pagó al embriólogo y pagó $15.000 a un joven llamado Derek Sykes. Hice un gesto hacia el borde de la multitud. Derek dio un paso al frente, un estudiante de posgrado de 28 años que creía que estaba ayudando a una pareja infértil, no participando en un fraude.
para proporcionar el esperma que se usó para concebir a mi hijo sin que yo lo supiera, sin mi consentimiento. Un jadeo recorrió a los invitados. La madre de Grant agarró el brazo del padre. Alguien dejó caer una copa de champán y se hizo añicos contra las piedras del patio. El plan de mi marido era simple. Continué. Esperar a que naciera nuestro hijo, exigir una prueba de ADN y, cuando los resultados demostraran que él no era el padre biológico, cosa que ya sabía que iba a pasar, me acusaría de haber tenido una aventura. Levanté más documentos. Nuestro prenupcial tiene una cláusula de infidelidad. Si supuestamente yo lo hubiera engañado, le debería $500,000. Podría demandar por daños adicionales. Podría destruir mi reputación. Podría quedarse con todo lo que mi abuela me dejó y marcharse. Grant por fin encontró la voz. Le salió ahogada, desesperada. Daphne, cariño, esto es una locura. Estás confundida. Es el embarazo, las hormonas. No estás pensando con claridad. No he terminado. Mi voz era hielo. La gente se quedó en silencio. Además de sobornar a la clínica de fertilidad, mi marido malversó aproximadamente $50,000 de sus clientes en su empresa para financiar este plan. Miré a un hombre cerca del bar, el jefe de Grant, a quien habían invitado discretamente. Su empresa ya lo sabe y está investigando. El jefe de Grant dejó su bebida. Su cara lo dijo todo. Mi marido también tiene $180,000 en deudas de juego. Dinero que le debe a personas que no se toman bien los pagos atrasados. Y durante los últimos 8 meses, saqué las fotografías. Nada explícito, solo lo bastante romántico como para que no quedara duda. Ha estado teniendo una aventura con su asistente. La madre de Grant hizo un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mostré las fotos, cenas en restaurantes, entradas a hoteles, el tipo de pruebas que eliminan cualquier posibilidad de negarlo. Y esto ni siquiera fue su primer intento, añadí. Hace 5 años, en Boston, apuntó a otra mujer con dinero familiar. Esa relación terminó cuando ella descubrió irregularidades financieras. Ella ha aportado una declaración a los investigadores y está preparada para testificar. La copa de champán de Grant se le resbaló de los dedos. Golpeó el suelo de piedra y estalló. Champán salpicando sus zapatos caros. Eso son mentiras, balbuceó. Se lo está inventando. Está mentalmente inestable. El embarazo le ha afectado la mente. Grant. La voz de su propia madre cortó el ruido, baja, pero lo bastante afilada como para sacar sangre. ¿Es verdad algo de esto? Él se giró hacia ella, abrió la boca para negarlo todo. No le salió nada. Mal y Brennan avanzó desde donde estaba cerca de la casa de invitados, pálida pero decidida. Yo soy la enfermera a la que sobornó, dijo. Tengo documentación de todo. Ya he dado mi declaración a la policía. Derek Sykes habló después. Me pagó $15,000 y me dijo que era un acuerdo privado. No tenía ni idea de que formaba parte de un fraude hasta que la investigadora de la señora Wilson se puso en contacto conmigo el mes pasado. Grant miró alrededor, desesperado, las caras de las personas que se habían reído con él hacía 10 minutos. Sus colegas, su familia, sus amigos de sociedad a los que tanto se había esforzado por impresionar. Todos lo miraban como si fuera algo podrido que acababan de descubrir pegado a su zapato. Entonces 2 agentes de policía salieron de la casa de invitados y caminaron con calma por el césped. Grant Mercer. La voz del primer agente era profesional, neutral. Está arrestado por fraude, conspiración y malversación. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra ante un tribunal. Le pusieron las esposas allí mismo, delante de todos. Su madre estaba sollozando. Su padre se negó a mirarlo, clavando la vista en el suelo como si deseara que se abriera y se lo tragara. Mientras lo llevaban hacia el coche policial, Grant lo intentó una última vez, una manipulación final. Daphne, por favor. Se le quebró la voz. Podemos arreglarlo. Cometí errores, pero te quiero. Siempre te he querido. No hagas esto.
Piensa en nuestro bebé. Piensa en nuestra familia. Yo lo miré. Lo miré de verdad, al hombre con el que compartí mi vida durante 3 años, al hombre al que defendí frente a mi propia madre, al hombre que se paró ante un altar y prometió amarme y protegerme mientras calculaba cuánto podía robarme. Tienes toda la razón, Grant, dije. Ya lo arreglamos. Lo metieron en la parte trasera del coche policial. Vi cómo se alejaba por el largo camino de grava, pasando junto a los jardines que mi abuela había plantado hacía medio siglo, atravesando las puertas de hierro de la propiedad que Grant deseaba con desesperación poseer. 50 invitados permanecieron en absoluto silencio. Entonces mi madre se acercó y me rodeó los hombros con su brazo. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Tu abuela también lo estaría. Y por primera vez en meses, respiré de verdad. A Grant le negaron la fianza. Riesgo de fuga, dijo el juez. Entre sus deudas de juego y la gente a la que les debía dinero, había demasiada posibilidad de que desapareciera. Esos acreedores del juego se interesaron muy rápido en cuanto el arresto salió en las noticias. Habían tenido paciencia mientras Grant tenía una esposa rica. Esa paciencia se evaporó en el momento en que entendieron que el tren del dinero se había descarrilado. Su amante, la asistente con la que se escabullía desde hacía 8 meses, renunció a su empresa la mañana siguiente a la fiesta. Ni siquiera vació su escritorio, solo envió un correo y desapareció. No esperó a oír el clic de las esposas antes de salir corriendo. He visto ratas abandonar barcos que se hunden con más lealtad. Al menos las ratas tienen la decencia de mirar atrás una vez. La empresa de Grant terminó su investigación interna en 2 semanas. $53.000 confirmados como faltantes. Presentaron sus propios cargos penales. La mujer de Boston, Caroline Ashford, habló públicamente cuando se enteró del arresto. Llevaba 5 años sintiéndose estúpida por caer en su actuación. Demasiado avergonzada para buscar justicia. Ya no estaba avergonzada. Su declaración añadió otra capa al caso que los fiscales estaban construyendo. El divorcio se finalizó en tiempo récord. El abogado de Grant intentó negociar, pero no había nada que negociar. La cláusula de infidelidad del prenupcial, la misma que Grant pensaba usar como arma contra mí, jugó a mi favor. Ahora él era quien había sido infiel durante 8 meses. Él me debía a mí, no al revés. No es que tuviera nada que dar. Cada activo que decía tener era prestado, robado o imaginario. El caso penal avanzó rápido. Mally Brennan testificó. El embriólogo cooperó por completo a cambio de una condena reducida. Derek Sykes dio su declaración. El rastro de papel que Grant creía haber ocultado no estaba oculto en absoluto. Fraude, conspiración, malversación. Cada cargo se sostuvo. Cada cargo traía años. Sus padres dejaron de ir al tribunal después de la primera semana. Su padre emitió un comunicado diciendo que Grant había tomado decisiones que ningún padre puede defender. Su madre ingresó en un centro por agotamiento, que es como la gente rica llama a no poder enfrentar la realidad. Grant Mercer, que entró en mi vida hace 4 años con un encanto tan calculado, pasaría los siguientes años en prisión. Cuando por fin saliera, no tendría nada. Ni dinero, ni carrera, ni familia dispuesta a reconocerlo, ni futuras víctimas que no encontraran su historial criminal con una simple búsqueda de su nombre. La trampa que construyó con tanta paciencia y cuidado se cerró sobre su propio cuello. Mi bebé nació 4 meses después de la fiesta. Sano, perfecto, absolutamente inocente de todo lo que había ocurrido. Algunas personas me preguntaron si iba a contactar a Derek Sykes, si iba a incluirlo de algún modo. Lo pensé. Pero Derek era un estudiante de posgrado de 28 años que tomó una decisión tonta por un dinero que necesitaba desesperadamente. No estaba listo para ser padre. No quería serlo, y yo no lo necesitaba. Mi hijo me tendría a mí, tendría a mi madre, por fin de vuelta en mi vida donde pertenecía, tendría a toda la familia Wilson, el legado que mi abuela construyó durante décadas de amor y trabajo. Eso era más que suficiente. Eso era todo. Aprendí algo con todo esto. La familia no es ADN. No son análisis de sangre ni biología ni coincidencias genéticas en una tabla.
La familia es quien aparece, quien se queda, quien te elige cada día, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Mi madre me eligió cuando yo no lo merecía. Yo elegí a mi bebé cuando las circunstancias eran complicadas. Eso es lo que realmente significa familia. Mi madre y yo almorzábamos juntas cada semana, recuperando 2 años perdidos, una conversación a la vez. Nunca dijo "te lo dije". Ni una sola vez. Al final le pregunté por qué. Dejó la taza de café sobre la mesa y sonrió. Porque verte derribar a ese hombre fue más satisfactorio que cualquier 4 palabras. Me reí. La primera risa de verdad en lo que sentía como una eternidad. 3 semanas después de la fiesta, temprano por la mañana, estaba sentada en la cocina de mi abuela. Mi cocina ahora, en la casa que Grant había codiciado con tanta desesperación. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que habían visto vivir a 4 generaciones de mujeres Wilson. Las mismas ventanas por las que mi abuela miraba mientras tomaba su té de la mañana hace 50 años. Me preparé una taza de manzanilla, su receta, su marca favorita. Algunas tradiciones merecen mantenerse. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje de mi madre. Almuerzo mañana. Sonreí y respondí siempre. Afuera, los jardines estaban en plena floración. Las rosas que mi abuela plantó cuando era una novia joven. Las hortensias que añadió cuando nació mi madre. El borde de lavanda que yo la ayudé a instalar cuando tenía 10 años. Mis manos pequeñas apretando la tierra alrededor de cada plantón mientras ella me contaba historias sobre nuestra familia. Puse la mano sobre mi vientre y sentí moverse al bebé. Grant Mercer había intentado quitármelo todo. Mi dinero, mi reputación, mi futuro, mi paz. Lo único que hizo fue mostrarme exactamente lo fuerte que siempre había sido. Hay personas que pasan toda la vida esperando a que llegue el karma. Yo tuve suerte. Yo pude entregar el mío en persona, con documentación, delante de 50 testigos. Mi abuela solía decir que las mujeres Wilson no se rompen. Nos doblamos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y cuando alguien intenta quemarnos, nos levantamos de las cenizas y construimos algo mejor. Grant creyó que se casaba con un blanco fácil. Se casó con una Wilson. Y ahora tenía tiempo de sobra en una celda para pensar en ese error. Muchas gracias por ver este vídeo. Más de mis historias más impactantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te va a encantar. Nos vemos en la siguiente.